La violencia sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres. La historia es producto de una sociedad concreta. Mis memorias nunca van a ser igual que las memorias de otras personas. Y que cuando se niega a cumplir ese rol, se le encasilla en la idea de que es una mujer. Cuídense que su presente no es un paraíso utópico. Es muy fácil ignorar otras realidades. Cuando yo me enfrento a un archivo judicial, me doy cuenta que el lenguaje es un elemento permeable. Ya evolucionar de la historia del derecho a las memorias del derecho, ¿verdad? Lo que queda en el expediente es lo que el derecho de la época dejó que se entrara. Aunque seamos mujeres, no compartimos las mismas realidades. Porque eso no me permite entender el pasado. ¿Quién no conoce su historia? Pues está condenado a repetirla, ¿verdad? ¿Se puede hacer historia del derecho muy tradicional o no? Depende quién lo haga. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en esta nueva edición de este podcast Entre Páginas y Letras. Y bueno, les saludo con gusto. Soy Alfredo Ríos, director de Archivo Judicial. Y en esta ocasión tenemos un programa de lujo, un programa con excelencia académica. Nos acompaña desde la Universidad de Monterrey la doctora Carolina González Pineda. Bienvenida, doctora. Y nos acompaña la doctora Pamela Alejandra Cacciavilani. Bienvenidas. Estará conduciendo conmigo este programa Leonardo Marrufo, encargado de nuestra unidad de investigación y archivo histórico. Bienvenido, Leo. Bueno, muy buenas días, tardes o noches a la hora que lo estén viendo, sobre todo si es a las 11 de la mañana, que es el horario estelar. Muy sean bienvenidos. Y bueno, antes de empezar quisiera dar una pequeña semblanza de nuestras invitadas. La doctora Carolina González Pineda, quien es doctora en Política Pública y maestra en Derecho Internacional por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente se desempeña como catedrática en la Universidad de Monterrey y ha colaborado con la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Y entre sus principales líneas de investigación destaca el estudio de temas relacionados con género. Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Y la doctora Pamela Alejandra Cacciavilani, que ya es amiga de aquí del archivo por muchos años, y quien es maestra y doctora en Derecho y Ciencias Sociales, con formación académica en Argentina, Italia, Alemania y España, y actualmente es catedrática también de la Universidad de Monterrey e investigadora a nivel 1 del CONACYT y especialista en análisis histórico y feminista del derecho. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Y hoy estaremos platicando sobre investigando la memoria. Y antes ya de entrar en el tema sobre el que vamos a estar platicando, me gustaría dar como una introducción de por qué estamos aquí hablando sobre investigando la memoria. Quiero dar a conocer a nuestro auditorio que la Unidad de Investigación y Difusión Histórica del Poder Judicial de Nuevo León ha sido recientemente fuente de investigación para poder llevar a cabo algunos exámenes de grado mediante las tesis y tesinas que hay algunos estudiantes que han venido a investigar. Y aquí nuestros invitados han sido recientemente sinodales en estos exámenes de grado, y la doctora Pamela, pues directora de tesis de algunos de estos exámenes, y sobre eso vamos a orientar nuestro programa de este día. Muy bien. Sí, y bueno, antes para iniciar, una pregunta para ambas, la que quiera contestar. ¿Qué entendemos por memoria cuando le sumamos explícitamente la perspectiva de género? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes es que en el estudio tradicional de la historia, de la sociedad en general, nos cuesta agregar ciertos elementos que son importantes desde la perspectiva de género, que tienen que ver con identidad, que tienen que ver con simbolismos, que tienen que ver con pertenencia, y que también están en función precisamente de darle visibilidad a grupos que han tenido una relación conflictiva, por decirlo de alguna manera, con la sociedad, grupos marginados, grupos olvidados, y que partimos de esta idea de que no hay una historia única, no hay una historia universal, que tenemos que entender, ¿no?, precisamente cómo se van generando estas voces y cómo históricamente hemos callado voces, hemos olvidado voces. Por ponerte un ejemplo, si piensas en las Adelitas, no piensas en nombres. Piensas en una figura abstracta, romantizada, sexualizada, que existía en función de los hombres, soladeras que seguían a los hombres, y no pensamos en su realidad, no pensamos en por qué estaban ahí. Entonces, ir rescatando nombres, hablar de Adela Velarde o hablar de Amelio Robles, implica dar una
visibilización a. Entonces, en la perspectiva de género, entender esas diversidades es importante. Justamente hablando de las Adelitas, que es también un poco lo que pasó, ahorita se me vino a la mente, como en la Segunda Guerra Mundial, había una división que se llamaba Joy Division, que era la división de, pues, perdón por la palabra, pero bueno, mujeres elegantes de aquella época, y es justamente eso, ¿no? Rescatar esas historias, esas, pues, la memoria, ¿no? De grupos vulnerables, ¿no? Bueno, no vulnerables, sino grupos, exactamente. Y bueno, yo quisiera destacar que el tener este tema, no nos vamos a centrar en temas históricos. Yo quiero hacer la distinción entre lo que viene a ser la historia. La historia es lo que nos enseñan que así fue, que así pasó. Pero hablar de memoria yo creo que va más allá. Hablar de memoria ya nos habla de que nos podemos poner a investigar y a tener esta conciencia propia, ¿verdad? Porque el tener memoria nos implica, es una concepción sobre la investigación de algunos hechos y nosotros ya tener nuestra perspectiva de cómo se suscitaron esos hechos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la historia es esto pasó en tal año y lo hicieron estas personas, y hablar de memoria ya nos lleva a poder ampliar nuestro contexto de investigación. No sé si estemos en lo correcto, esta perspectiva que estoy dando yo sobre lo que es memoria, y ahora sí pues pasar a memoria colectiva, ¿verdad? Que es lo que la investigación que nos lleva a un grupo determinado de personas, el hablar de memoria colectiva. ¿Es así, doctora? Bueno, mira, yo creo que hay una académica que me gusta mucho que se llama Elizabeth Jellin, que ella tiene trabajos sobre memorias. Tuve la posibilidad de conocerla en un evento en Alemania. Y tiene trabajos muy interesantes porque justamente habla, pero más de un aspecto desde la sociología, ¿no? Esta cuestión de que no hay un concepto unívoco de memoria, es un concepto complejo, sí, porque también nos remite con una experiencia subjetiva. Mis memorias nunca van a ser igual que las memorias de otras personas. Claro. Y también este espacio de... La memoria implica olvidar. No hay posibilidades de... Y también esta cosa... Vos dijiste algo recién que es interesante. Tener memoria. Parece que es algo sobre lo que podemos ejercer una suerte de posesión. Es algo que se moldea. Y yo, obviamente, no puedo resistirme, porque entender un poco qué queremos decir hoy. O sea, nosotros tenemos una discusión o un terreno de disputa sobre el significado del presente de la memoria. Pero cuando vemos en el pasado ese significado de la memoria, yo, por ejemplo, antes de venir me puse a buscar en el diccionario, en el Tesoro de la Lengua Española de Covarrubias, de 1611. Dice, algunas veces se toma a memoria por lo que dejan instruidos nuestros mayores, por lo cual tenemos memoria de ellos como hospitales, obras pías, y estas son las buenas memorias. Otros las dejan en mayorazgos y suntuosos edificios. Memorias, 2 anillos juntos que se traen en el dedo por memoria de alguna causa. Hago esta cita para ponerte un ejemplo. Sí. Y el otro es el Diccionario de Autoridades de 1734. Y dice, una de las 3 potencias del alma, en la cual se conservan las especies de las cosas pasadas, y por medio de ellas nos acordamos de lo que hemos percibido por los sentidos. Y me parece interesante porque cuando hablamos de memoria, hay veces que pensamos, no sé, memoria e historia. Muchas personas piensan en espacios públicos que a través de esta cuestión que se rescata en la idea de Covarrubias, de materializar eso que nosotros queremos concebir como una memoria. Y esta idea también de lo memorioso, ¿sí? Y por otro lado, esto que resalta el Diccionario de Autoridades, esta idea que tiene que ver con el alma y aquello que podemos recordar, pero de cosas pasadas. Entonces yo creo que es un concepto complejo, claramente tiene un vínculo, y cuando lo pensamos, una cosa es pensar la memoria en el aspecto del sujeto, de la persona, y otra cosa es pensar la memoria de una colectividad, ¿sí? Y cómo es el proceso de construcción, al fin y al cabo, de una suerte de memoria oficial que se quiere reivindicar. Así es. ¿Sí? Entonces me parece que es interesante, porque al fin y al cabo el Estado no deja de ser una persona jurídica. Sí. Y en esa ficción que el derecho quiere crear de esta entidad, hay ciertos atributos que claramente nunca va a poder compartir con la persona física, pero hay ciertas cosas que tienen que ver mucho con nuestra experiencia personal, que a veces que se les queremos meter el Estado, digamos, a la fuerza, y ahí tenemos ese problema, ¿no?
¿qué memoria? ¿Es posible hablar de una memoria? ¿Hay tantas memorias como tantas subjetividades existan? Yo creo que es un tema que más que intentar decir es esto, no es esto, lo lindo está en explorarlo, ¿no? Así es. Y yo creo que estamos nosotros implícitos en el derecho, muy arraigados el tema, por ejemplo, la asignatura de historia del derecho, ¿verdad? Uh-huh. Que ya sabemos lo que, los antecedentes que tiene esta ciencia social. Y bueno, ahora yo creo que ya pudiéramos ir trascendiendo y con estas investigaciones que nos han llevado ahora a tener exámenes de grado con tesis, bueno, ya evolucionar de la historia del derecho a las memorias del derecho, ¿verdad? Porque pues los documentos aquí los tenemos y el hacer memorias del derecho yo creo que es el siguiente paso en estas fuentes de investigación. Sí, y justamente hablando de memoria colectiva, doctora Carolina, ¿cómo impacta la construcción de esta memoria colectiva en la manera en que comprendemos los roles y la problemática, ahora llevándolo al género? Aquí partimos siempre de esta idea, ¿no? De los roles, los estereotipos, el género como construcciones sociales. Y la sociedad es producto, la historia es producto de una sociedad concreta, es producto de una historia determinada, es producto de muchos elementos que hacen que una sociedad sea particularmente esa sociedad. Entonces, la forma en la que vamos identificando los roles en esta idea de qué es lo que espera la sociedad de una persona está arraigada en una sociedad determinada. No es lo mismo lo que se espera de una persona a pesar de que exista el rol determinado de una mujer casada en México versus lo que puede estar pasando en otro país, porque siempre tenemos que entender la realidad concreta. Y aquí a mí me llama mucho la atención, es partiendo esto, ¿no? de lo que implica retomar los archivos judiciales y entender dos grandes roles que creo que se benefician cuando los entendemos desde su perspectiva histórica, es el rol de la mujer casada y el estereotipo de la mujer divorciada. ¿Qué es lo que se espera de una mujer casada? Esta idea de que una mujer sumisa, una mujer de su casa, una mujer que cocina, una mujer que está destinada a ser madre y que cuando no cumple ese rol y que cuando se niega a cumplir ese rol, entra en un proceso diferente donde se le encasilla en la idea de que es una mujer divorciada. Y aquí la pregunta es si realmente esto que se puede estudiar y que pasó desde hace 2 siglos y 1870 y ¿es realmente tan diferente a lo que pasa en 2026? ¿Realmente podemos decir que todas las mujeres en 2026 tienen roles diferentes o que no se espera lo mismo de una mujer casada o que no se espera lo mismo de una madre? O podemos decir que una mujer divorciada no va a estar sujeta a señalamientos y a críticas porque rompió con el rol que se esperaba de ella. Entonces, el estudio de los roles, el estudio de los estereotipos también implica entender que no puedes asumir que las realidades son las mismas y que solo porque para algunas personas se ha facilitado el proceso, para todas las mujeres se ha facilitado. Y que todas las mujeres pueden divorciarse con libertad porque no es cierto. Entonces, en términos del estudio de género, entender esa parte, entender que no hay una situación perfecta o una situación fácil, alimenta y nutre y la discusión se va ampliando y tenemos nuevos factores que hay que ir considerando. Pero para entender a los estereotipos actuales y los roles actuales, no podemos ignorar cómo se fueron creando. Sí, hay que conocer esta evolución. Y bueno, en el archivo histórico, pues precisamente de eso nos encargamos, ¿verdad? De ir catalogando los documentos para poder facilitar esta investigación. Porque el conocer nuestros antepasados, pues también iremos viendo cómo estos estereotipos de género pues han ido evolucionando. Sí. Y justamente en ese sentido, igual para la doctora Pamela, o si quieren contestar la cual quien quiera de los dos, el documento histórico, bueno, tiene sus propias trampas y lenguajes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mayor reto metodológico al leer un expediente judicial antiguo, intentando no imponer los juicios de valor o conceptos del siglo XXI? Bueno, yo creo que es lo lindo que tienen los documentos. O sea, los documentos, más que ser una trampa, yo creo que el documento lo que hace es afecta nuestro ego. Yo siempre digo así, cuando uno se posiciona con un documento histórico,
como que hay algo en el ego. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que existen otras formas de entender los procesos sociales, existen otras formas de estructurar la vida, otras formas de pensar económicamente. Los documentos históricos son una puerta hacia un pasado que nosotros, nosotras o la sociedad tendemos a considerar que per se es peor que nuestro presente. Y ahí yo siempre digo, hay como, no lo digo yo, lo dice en un texto muy lindo Antonio Manuel de España, hay ciertos problemas. El anacronismo, claramente. Intentar exportar categorías del presente hacia el pasado, porque eso no me permite entender el pasado. La cuestión también de naturalizar las experiencias. Considerar que, bueno, el pasado termina siendo un recurso legitimador para decir que esto siempre fue así, no hay por qué cambiarlo porque es natural. Y lo otro es la cuestión teleológica, la cuestión de progresar. Decir que el pasado es peor pensando que mi presente, y en eso creo que estoy muy de acuerdo con lo que decía recién Carolina. Una de las cosas más interesantes que cuando analizó esta alumna, Angélica Isela, que tenía su tesis sobre dedicadas a las labores del hogar, las mujeres divorciadas en Nuevo León entre finales del siglo XIX y principios del XX, algo que sale muy latente es la intensidad de la violencia. Y si vemos las estadísticas del presente, la violencia sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres en su vida cotidiana. Así es. Entonces, pensar que el pasado, ¿sí?, por ser pasado, es per se más grave que el presente, eso puede ser una trampa para quien va a ver el archivo con la intención de acusar, ¿sí? Y también creo que esto se ve en otro trabajo muy interesante que es de una profesora que no tuve el placer de conocerla personalmente, de la Universidad de Monterrey, que es la doctora Sonia Calderoni, que ella tiene una tesis sobre mujeres y divorcio en Nuevo León, pero claro, es una tesis que se hizo sin consultar este archivo, porque este archivo obviamente es inédito, es muy joven, y yo creo que esa es la potencialidad que tiene el archivo, de que tiene mucho para hablar con estudios que ya se hicieron sobre historia local. Entonces yo creo, Leo, que tiene sus trampas, pero también nos da, por ejemplo, todos los debates en torno a el lenguaje neutro o la discusión en torno al lenguaje y género. Cuando yo me enfrento a un archivo judicial, me doy cuenta que el lenguaje es un elemento totalmente permeable. O sea, el lenguaje centraliza disputas. Entonces no se escribe siempre de la misma forma. Y eso nos está dando una herramienta para entender que en el lenguaje vemos las discusiones sociales. El género, llevar el género al lenguaje es una disputa que tiene obviamente un respaldo en ese documento histórico que nos muestra que el lenguaje es un espacio de negociación y cómo se empieza a escribir. Cómo, por ejemplo, hay palabras a lo mejor de comunidades indígenas, de pueblos originarios, que logran ingresar en ese lenguaje que pretende ser oficial. Cómo hay conceptos que tienen una raíz sacra. Entonces el lenguaje es una dimensión muy profunda. Yo creo que los documentos históricos tienen esa capacidad de decirnos, cuídense, que su presente no es un paraíso utópico. Así es. Hay mucho por todavía discutir en el presente. Y creo que lo mejor, y esto tampoco lo digo yo, esto lo dice Pablo Grossi, hay que volverse un antropólogo. Sí. Hay que entender el contexto histórico, porque si yo quiero leer el expediente histórico sin leer la sociedad de la época, no lo voy a entender. Y además de que el expediente no dice todo. O sea, lo que queda del expediente es lo que el derecho de la época dejó que se entrara, en el ámbito de la disputa. Entonces, es una mínima porción de la conflictividad. Entonces, creo que esos son los problemas. No juzgar al pasado. El pasado, los documentos históricos no están para que nosotros digamos son peores, son mejores, sino que nos interpelan a pensar nuestra sociedad, y eso no lo vamos a charlar hoy, pero lo podemos charlar otra vez, la riqueza para el tiempo futuro en términos de saberes económicos y en cuestión de sostenibilidad que tienen los archivos históricos. Porque son sociedades que vivieron desde la lógica de la escasez de los recursos. Y hay muchísima información en los archivos históricos. Sí, y de aquí surge, yo creo que esta frase tan conocida de que quien no conoce su historia, pues está condenado a repetirla, ¿verdad? Sí. Entonces, pues definitivamente que la fuente de investigación de un archivo histórico y en este caso de un archivo judicial, pues nos será siempre
una guía para saber si estamos mejor que antes o no, ¿verdad? Porque no necesariamente quiere decir que al día de hoy se esté mejor, ¿verdad? Sino que pues hay que conocer cuál es la evolución que se ha tenido en este aspecto judicial, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, y ya que aquí nuestro compañero Wally ya nos está marcando 5 minutos, entonces vamos ya terminando. Y bueno, y por último, bueno, no por último, sino ir cerrando un poco el tema, preguntarle a la doctora Carolina, cuando la investigación logra recuperar las narrativas de resistencia, de vulnerabilidad del pasado, ¿qué tipo de eco o impacto generan esto en los movimientos actuales y en la memoria colectiva también? Yo regresaría a la idea de la visibilización, porque desgraciadamente es muy fácil ignorar otras realidades, y esta visibilización nos lleva a uno de los conceptos más importantes de la perspectiva de género, y es la interseccionalidad. Entender que hay diferentes realidades, que los grupos sociales se han visto impactados por problemas propios y que no necesariamente los vamos a compartir. Aunque seamos mujeres, no compartimos las mismas realidades. Y a veces se nos tiende a meter en esta bolsa única donde es la categoría mujer y todas quieren lo mismo y todas tienen las mismas necesidades, y no es cierto. Las necesidades de las mujeres racializadas, la importancia de los feminismos negros en América Latina responden a esa experiencia histórica, responden a una doble colonización, y lo vamos viendo en sus acciones y lo vamos viendo en la manera en la que podemos apoyar, porque a pesar de que seamos parte del mismo movimiento o tengamos ideales similares, no tenemos los mismos problemas que históricamente han generado una doble exclusión o una doble marginación. Entonces, cuando vamos viendo todos esos elementos, vamos también entendiendo esta necesidad de no generalizar. Y el movimiento actual hoy en día en América Latina particularmente se enriquece por el trabajo del feminismo negro y se enriquece por el trabajo de los grupos indígenas, y en este momento más que en ningún otro en México, cuando se está poniendo en duda lo que implicó la colonización y se está poniendo en duda lo que representó para los pueblos indígenas, la historia se vuelve más importante, y la memoria de los grupos no solo es en qué año llegó, es cómo se le afectó a los grupos, qué es lo que implicó para su identidad, qué es lo que implicó para su comunidad, la destrucción de sus sociedades, y cómo todo eso se va arrastrando, y lo tenemos hoy presente en una discusión viva en la sociedad. Antes de pasar con el licenciado Alfredo, ¿qué le dirían ustedes a los estudiantes de Derecho? No quiero decir de Historia, estudiantes de Derecho actualmente, ¿cómo acercarse a los archivos judiciales? ¿De qué manera les va a servir a ellos acercarse? Digo, a lo mejor ya lo comentamos, pero volver a repetir, acercarse a estos archivos históricos, a visibilizar la memoria colectiva, las luchas de resistencia de género. ¿Cómo decirle a los estudiantes ahora de Derecho, acérquense, vayan a los archivos judiciales? ¿Por dónde empezarían? Yo creo que tiene que haber una apuesta institucional. O sea, si no hay una apuesta, como por ejemplo realizar tesis de licenciaturas y no hay proyectos de investigación, es muy difícil que los estudiantes per se solos puedan llegar y conocer, ¿sí? Así es. Entonces creo que el espacio de la asignatura y de la reflexión es clave, pero no solamente bajo el rol, a lo mejor tradicional, historia del derecho, sino también, por ejemplo, las materias de género son muy importantes, porque al fin y al cabo analizar, y es otra cosa, no todas las personas que hacen historia del derecho incluyen la crítica de la teoría feminista del derecho, y eso es otra cosa. ¿Se puede hacer historia del derecho muy tradicional o no? Depende quién lo haga. Entonces, por ejemplo, yo siempre lo que rescato es, cuando tenemos que entender las acciones afirmativas, cuando tenemos que entender la lógica de crear regímenes diferenciados, tenemos que tener un argumento histórico. Y la mejor forma es comprender, lo que decía la doctora Carolina, estas exclusiones que son históricamente y sistemáticas que sufren los colectivos. Estudiar los archivos permite entender y tener herramientas para un mejor argumento en acciones del presente. Yo creo que ya es un concepto que pues en los últimos años se ha insistido mucho sobre esto, pero ya hablar de la memoria colectiva con perspectiva de género ya es
otra visión de cómo ver a la perspectiva de género al hablar de memoria. Investigando para poder realizar pues el programa, encontré que en el País Vasco, en el Instituto Vasco de la Mujer, hay un texto de memoria histórica con perspectiva de género, y viendo qué se ha hecho en México también al respecto, pues encontré que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el año pasado también publicó un libro sobre voces marginadas y lo tituló como La importancia de la memoria y los archivos en la defensa de los derechos humanos con enfoque en perspectiva de género. Y siguiendo hablando sobre memoria y perspectiva de género, también el Archivo General de la Nación ya destinó un apartado que conocemos como Memórica, que lo identifica como memoria en femenino. Entonces ya la perspectiva de género siento yo que va evolucionando a este aspecto sobre el tener memoria. Pues bueno, estamos ya al final de este programa. Quiero agradecer a las doctora Carolina, doctora Pamela, gracias por venir. Espero que les haya gustado el programa y volverlas a invitar más adelante. Maestro. Muchas gracias, y bueno, pues y de igual forma reitero mi agradecimiento a la Universidad de Monterrey, a las doctoras que nos han acompañado en esta edición de Entre Páginas y Letras, y con esto concluimos una edición más de este podcast. Ya sabemos que lo podemos consultar más adelante en las diversas plataformas digitales del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchas gracias, esto fue Entre Páginas y Letras, hasta la próxima.